¿Listo? Listo, sí, señora. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Saldarriaga, soy economista con maestría en economía y estoy encargada de hacer el diagnóstico departamental y subregional para Caquetá. Para empezar, el objetivo de esta reunión, pasamos por favor. Aló. Se va a ver un pequeño diagnóstico subregional y luego vamos a ver unos ejes sombrillas que son la lucha contra la pobreza, la seguridad en las regiones como condición para la convivencia, el desarrollo de las empresas, la eficiencia del Estado y finalmente vamos a mirar unas conclusiones. Siguiente. Entonces, Caquetá es un departamento de 419.275 habitantes que cumple con el 0.8% del total nacional, es decir, menos del 1%, a diferencia de su territorio, que es el 7.8% del total nacional, con 16 municipios y 4 regiones. O sea, la expansión o el tamaño del territorio de Caquetá es uno de los más grandes de Colombia. A pesar de esto, su PIB sí sigue siendo menor, con el 0.4% del total nacional de 11.200.000. Seguimos, por favor. Por favor, ya. Hay 4 regiones, que está la norte, la centro, la occidente y la ríos. La región más grande en términos poblacionales y de riqueza va a ser donde se ubica Florencia, su capital, con el 52.7% del PIB departamental, a pesar de que su territorio es muy pequeño, y con el 54.6% de la población. Ríos, por ejemplo, que es otro de las regiones, solamente tiene el 16.3% de la población, pero ocupa más del 60% del total del departamento. Estas regiones las vamos a ver por municipios, un poco más adelante en sus temas de problemática de cultivos ilícitos y también de expansión territorial. Ríos uno puede entender que a pesar de su tamaño, es debido a que parte del Amazonas está dentro de este territorio, así que a pesar de que es muy grande, no todo esto es habitacional y tiene también muchos resguardos indígenas, que es donde están la mayoría. Por favor, sigamos. Luego seguimos con nuestro eje de lucha contra la pobreza y la inclusión social. El índice de pobreza monetaria y extrema es diferente para cada departamento. El DANE para Colombia lo calculó en 706 mil pesos y en Caquetá es para 470.000 pesos. Eso quiere decir que 44,8% de la población de Caquetá está por debajo de esta línea de ingresos. Casi 5 puntos más alta que para el resto de Colombia, la cual se ubica en el 39.3%. Es importante saber que al analizar el índice desde los últimos 4 años, ha habido una reducción de 4 puntos frente al 2018, que estaba anteriormente en 48.5. Hubo una leve, una mejoría, no, se empeoró un año después del COVID, pero igual Caquetá se ha podido recuperar y eso es algo que se debe resaltar. También es mayor el número de mujeres que están en una línea de pobreza de un 3% de diferencia y se ubica la posición 14 entre los departamentos, entre Nariño y el Huila. Por otro lado, tenemos la línea de pobreza extrema que para Caquetá se ubicó en 144.148 pesos.
pesos. Y se calcula que 47.000 personas, equivalente al 9.2% de la población, se encuentra por debajo de esta línea. Esta línea también es más alta que el porcentaje de Colombia, en el cual se ubica en el 12.7. Un índice parecido a años anteriores no se ha movido mucho, no es como lo que pasa con la pobreza monetaria, porque siempre se ha ubicado entre el 10-11%, está un poquito más alto. Y la diferencia entre los sexos también sigue siendo de 2 a 3%. Después seguimos a la pobreza multidimensional, si podemos pasar, por favor. Muchas gracias. Aquí miramos que el índice de pobreza multidimensional para Caquetá en el 2021 es del 23.1%, menor en las cabeceras con el 15.9% y mayor en los centros poblados con el 36.6%. Pero sigue, igual que la pobreza monetaria, por encima del promedio nacional, que es del 16%. Tanto en cabeceras como en centros poblados también se ve que sube. ¿Qué es lo que hace que el índice de pobreza multidimensional aquí sea más alto? Tenemos 3 variables que hacen esta cifra. El trabajo informal, que es para un total de 88.5%, donde en las cabeceras es del 84.8% y 97.1% en los centros poblados. El bajo logro educativo, que pasa de tener un 60.7% y un 52.8% en las cabeceras y 79% en centros poblados, que es una cifra muy alta. Y el rezago escolar con 32.3%. También tenemos una cifra muy alta que es sin acceso a fuentes de agua mejorada con el 65.6%. Y vamos a ver más adelante estos índices, qué es lo que nos, en las dificultades que tenemos. Por favor, uno más. Entonces, nuestros principales retos para superar pobreza vuelve a ser calidad educativa, trabajo y agua. Siguiente diapositiva. La educación en cobertura Caquetá cuenta con 148 establecimientos educativos. 144 son oficiales y 4 no oficiales. La cobertura neta de educación en el 2020 es más baja que Colombia, como uno puede ver para los diferentes años, transición, primaria, secundaria, media. La cobertura bruta sí es similar al promedio del país con un 102.7%, y en la educación superior las cifras siguen siendo muy bajas. Colombia tiene una cobertura de 51.6% y en Caquetá es del 29.2%, o sea, es un 20% de diferencia. Luego vamos a ver la educación de las pruebas saber. Las pruebas saber para el grado 11, el promedio fue de 222, también estamos por debajo del promedio nacional. Y al igual que el promedio nacional viene cayendo durante los últimos 5 años, esto es una alarma no solo para Caquetá, sino para toda Colombia. Aunque las pruebas saber puede que no sean las mejores pruebas o no tengan en cuenta todo el conocimiento de los estudiantes, sí nos está diciendo que las calidades están disminuyendo y que la educación está bajando. Y lo peor que puede hacer uno como Estado es tener unos jóvenes que vienen con mucho menor conocimiento. Ahora vamos a pasar a la vivienda. En la vivienda miramos que hay 139.000 hogares en Caquetá. De estos 139.000 hogares, hay 66.000 que tienen déficit habitacional. Aquí también hay una alarma porque está por 15 puntos por encima de Colombia, mientras que el 47.5, casi la mitad de todos los hogares de Caquetá tienen algún problema, ya sea un déficit cualitativo o un déficit cuantitativo. En Colombia solamente el 32%. El déficit cuantitativo, ¿qué quiere decir?
que es necesario adicionar una nueva vivienda. Y de estas, los 34.000 hogares que se encontraron, que además triplica, que son el 24.7% de todos los casas de Caquetá, triplica la nación es solamente del 7.5%. Y la razón por qué estos hogares hay que cambiarlos, tienen que tener unas nuevas viviendas, es principalmente al estado de las paredes, o sea, no son unas paredes, ya sean de madera bien hecha, no, o se están cayendo, entonces necesitan unos nuevos hogares. Por el otro lado está el déficit cualitativo, no, devuélvete, por favor, el déficit cualitativo, donde hay 32.000 hogares que necesitan mejoramiento. La razón principalmente para estos hogares es por la falta de agua y también por hacinamiento mitigable o falta de alcantarillado. Son las tres razones. Esto puede no sumar, pero muchos de estos hogares puede que tengan más de uno de los problemas. Ahora sí pasamos a trabajo. La tasa de desempleo de Caquetá se encuentra casi 3 puntos por encima de la media nacional, con 16.4, cuando la media de Colombia es 13.6. Está por encima de Bogotá con 15.7 y por debajo de Tolima y del Valle del Cauca. Es importante tener en cuenta que durante los 5 años ha venido en aumento, cuando en el 2017 estaba en 8.3. Aquí pasa un fenómeno que pasa a todo nivel de Colombia. La brecha entre hombres y mujeres es de 10 puntos, mucho más alto para las mujeres, con un 22%. En Colombia la diferencia es de 7 puntos. Ahí también hay que tener una alerta sobre qué es lo que está pasando con la empleabilidad en mujeres. Y en jóvenes, en Florencia es de 22.8, que también es muy alta. El departamento tiene entonces en total 156.000 ocupados. El área de agricultura, ganadería son donde más ocupados tienen y sigue en comercio por 31.000 personas. Ahora vamos a pasar al área de seguridad en las regiones como condición para la convivencia. Entonces, lo primero, una de las mayores preocupaciones para Caquetá es los cultivos ilícitos. Según el CIMSI, Caquetá junto con Putumayo ocupan el 4º lugar de las regiones con más áreas sembradas de cultivos ilícitos, aportando el 16% del total a la nación. O sea, en total, junto con Putumayo, hay 31.874 hectáreas y Caquetá tiene 3.669 hectáreas, el 12% de esa cantidad. Todos sus municipios, con excepción de Morelia, presentan cultivos y solo 7 de los 16 menos de 100 hectáreas, que son Solita, Puerto Rico, Florencia, Albania, Belén de los Abadaquíes, El Dosello y San Vicente del Caguán. Y como es de esperarse, los municipios que colindan con Putumayo son los que más presentan áreas cultivadas de cocaína. La cifra, una de las cosas buenas es que la cifra ha bajado en los últimos 10 años. En el 2017 alcanzó a reportar 12.000 hectáreas y en este momento estamos 4.000, o sea, ha bajado más de un 300%. Perdón, más de un 30%. A diferencia de Putumayo, que en Putumayo sí siguen unas cifras muy similares. Ahora sí vamos al tema de seguridad y de grupos armados. Según Intepaz, en el reporte que hace en el 2021, entre el 2028 y el 2020, no se ha encontrado presencia de grupos narcoparamilitares, AGC ni ELN. Pero 10 de los municipios sí se han visto afectados por la presencia de los grupos post-FARC-EP, principalmente en los municipios de Puerto Rico, La Montañita, San Vicente del Caguán, Florencia, Cartagena del Cheirá y El Paují.
La segunda Marquetalia también ha hecho presencia y está en los municipios de Cartagena del Chairá, El Dosello, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, El Paujil, La Montañita y Solana. Y por último vemos al bloque suroriental, que también están en Florencia, Belén de los Andaquíes, Puerto Rico, San Vicente del Caguán y San José del Prado. Han habido en el 2022 4 asesinatos de líderes sociales. Bueno, hubo sobre 137 de la nación, menor de los que hubo en el 2021. Y lo mismo ocurre con las masacres, que se disminuyeron un 50%. Ahora pasamos a mirar las tasas de homicidio. En el 2021 se observa una tasa de homicidio que ha venido disminuyendo en los últimos 3 años. La tasa de muerte por homicidio por 100.000 habitantes en el 2021 se ubicaba en 32.78, por encima de la tasa de homicidio de Colombia, pero muy por debajo de la de Putumayo. Es similar a la tasa de Quindío, como para que uno piense en otro departamento fuera de la región. La tasa de hurto, ya para el 2021, podemos pasar por favor la diapositiva. La tasa de hurto fue de 439.7 por cada 100.000 habitantes. Esto es menor que el promedio nacional, que es de 682, pero aquí, a diferencia con Putumayo, que era mayor en homicidios, en Putumayo es mucho menor la tasa de hurtos, porque aquí solamente es del 200.5 en Putumayo. La mayoría de los hurtos son a personas, seguido por residencias y motocicletas. También está la tasa de lesiones personales con un promedio debajo del promedio nacional, que fue de 145.8%. La violencia intrafamiliar, podemos pasar la diapositiva. Sigue la cifra de tasa de delitos sexuales en el Caquetá y Florencia. Son muy altos a nivel nacional, con una tasa de 89.4 y de 101.8 por cada 100.000 personas respectivamente. O sea, para Caquetá es del 89 y Florencia del 101, es mucho mayor en la capital. Y si miramos solo mujeres, sin tener en cuenta los hombres, sube aún más a 159 para todo Caquetá y 174 para Florencia. Son menores que el 2019, podría decir uno que está mejorando, pero siguen siendo muy altos. Así que frente a la violencia de género intrafamiliar, Caquetá ocupa en general un puesto número 15 como el departamento con mayor proporción de incidencia de notificación de casos sospechosos de violencia. Y es algo de lo cual debemos prestar atención. Ahora, sí, por favor, seguimos. Vamos a mirar el tema del desarrollo de la empresa y de la prosperidad. Ahora, el PIB a precios corrientes, la composición sectorial del PIB de Colombia tiene 4.670 millones de pesos, es el PIB de Caquetá, que representa el 0.8%, que se los había dicho anteriormente. Y su crecimiento fue de 7.3%, mientras que el de Colombia fue de 10.7%. Como podemos ver, los últimos años siempre está un poco por debajo de Colombia. Está entre los departamentos de Chocó y de Putumayo. Seguimos, por favor. Aquí lo vemos entre Putumayo y Chocó. Y su PIB per cápita es de 11.257.000 millones anuales, que es menor que el de Colombia, que viene a ser de 12 millones y se ocupa en el puesto número 21 frente alrededor entre Cauca y Putumayo. Siguiente.
Sobre el tejido empresarial, en el año 2021 se presentó un aumento en las matrículas del 6.4% para un total de 166 matrículas. También en renovaciones hubo un incremento alcanzando 9.918. Los ingresos anuales de los micronegocios por actividad económica para el 2019 son de 1.619 millones de pesos y el más grande que uno lo ve se da dentro del comercio, seguido por agricultura y luego por industria manufacturera. La distribución de los micronegocios se dan en 34.6 en agricultura y ganadería y en pesca. Si uno realiza, no, sigue por favor, hola, que sí. Si uno realiza un comparativo en la composición sectorial del PIB entre Caquetá y Colombia, se puede mirar que el tema de administración pública y defensa es muy alto para en porcentaje, porque es del 32%, y hoteles y reparaciones del 18.2%. Los últimos dos sectores son en proporción parecidos a la nación, pero Caquetá es un departamento que depende mucho de los recursos de la nación. Siguiente. Las principales cultivos del territorio son yuca y maíz, pero la leche es como su producto estrella y es el que más mueve junto con la ganadería. Y aquí vemos que del 2016 a 2019 aumentó más de 108%. Y el ganado, que se ve en la siguiente diapositiva, también ha tenido un crecimiento exponencial. Podemos ver ganado, por favor, aquí, del 123.6%, representando el 6.9% de la participación nacional de Caquetá, nacional. Siguiente. El mayor producto de exportación es el oro, aunque realmente equivale a menos del 1% de las exportaciones total nacional. Y también aquí quiero resaltar el tema del turismo, que también es menor del 1%, pero igual es un departamento que tiene mucho potencial por ser la puerta del Amazonas y no es un tema menos para despreciar, porque puede ser un crecimiento importante. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la eficiencia del Estado y su lucha contra la corrupción. Lo primero es la medición del desempeño municipal, que es una herramienta para evaluar la gestión orientada a los resultados de las entidades municipales. En el 2020 el promedio nacional fue de 50.77 y Caquetá, la vemos que estuvo por debajo de la nación, y Florencia también con un 49.4, aquí se ven las dos. Pero no, y la otra cosa es que sus dos puntos para mejorar en gestión es la movilización de recursos y el recaudo a través de instrumentos de ordenamiento territorial, y por el otro lado es educación y servicios públicos, lo que nos está señalando. También en medición, hay una medición del desempeño departamental. Este apenas empezó a formar desde el 2021, entonces tenemos los datos para el 2020 que le dieron a Caquetá un puntaje de 58.1, mucho más abajo que el de la nación, que fue de 64.67.
ocupa el puesto número 8 frente a los otros departamentos y está aún así está por encima de su región, donde el promedio de su región fue de 56.4. Su mayor fortaleza está en la ejecución presupuestal y su indicador más rezagado fue la movilización de recursos. Y frente al pilar de resultados, se destaca en sus resultados con salud y en educación es donde debe prestar mayor atención. Ahora, frente al desarrollo fiscal, Caquetá ocupó el puesto número 8 entre sus 10 departamentos de cuarta categoría. Eso quiere decir que no le ha ido muy bien, con un desempeño fiscal de 53,81. Parte de esto es, igual como lo vimos en la parte económica, es su dependencia de transferencias nacionales, que es bastante más alta que la del promedio nacional. Tiene además un endeudamiento a largo plazo que tiene que mirar y un ahorro corriente deficitario. Y esto nos hace ir ya para las conclusiones. Las fortalezas para el Amazonas, para el Caquetá es, uno, es la puerta del Amazonas. ¿Eso qué quiere decir? Que debe fortalecer sus planes estratégicos hacia el tema de ciencia y tecnología. Así hay unas posibilidades en innovación en territorio y aprovechar toda la biodiversidad que tiene. Tienen que pensar en el tema turístico, continuar liderando el impulso del desarrollo social para la Amazonía y construcciones de proyectos frente a esta potencia. El Caquetá tiene mucha tierra, mucha hecha, es una tierra muy fértil, por lo tanto deben fomentar el uso de tecnologías de la información para comercialización de productos agrícolas, reducir costos de intermediación y tienen un proyecto que no se debe dejar, que es la construcción del circuito eléctrico Neiva-San Vicente del Caguán. Eso va a hacer que los costos sean mucho menores y que puedan lograr mayor crecimiento en todo el tema agro y comercial también. Tenemos el tema de la ganadería. Se debe tener una línea encaminada al fortalecimiento del sector lácteo. Se deben generar asociaciones para aumentar su poder de negociación frente a grandes productores. Creo que el tema de disminuir la intermediación vuelve a ser importante acá. Y robustecer el sistema financiero para darle crédito a las empresas. Hay otra cosa que tiene Caquetá y es que todos sus municipios están dentro de los programas PD. Eso hace que tengan un beneficio que además son los beneficios SOMAC para el tema de tributaciones y para que el resto para que los ministerios puedan ejercer y hacer unas gestiones más fáciles en los municipios de Caquetá. Así que hay que fortalecer todos los programas PD, por lo menos para que los proyectos más importantes se puedan llevar a cabo. Entre esos proyectos está el tema de los catastros multipropósitos que se están haciendo dentro del municipio, dentro del departamento. Hay que apoyar para que se terminen y para poderlos usar en toda la planeación. Ahora bien, las debilidades del departamento. Tiene las 4, pasamos a las debilidades. El departamento tiene unas 4 banderas rojas que los habíamos mencionado, que era el trabajo informal, su logro educativo y el tema del agua. En el tema del empleo, la pobreza monetaria es alta, pero sigue siendo mucho más preocupante su pobreza extrema. Entonces se deben entrar a prestar atención en las cifras de miseria que tiene Caquetá. En el tema de educación, el tema de la calidad y la cobertura neta son 2 puntos que se tienen
no se pueden descuidar. Por lo tanto, hay que aumentar la cobertura de educación de preescolar, focalizando las tasas de deserción y de repitencia. Aquí es importante mirar el tema de digitalización para las pruebas, porque las distancias en Caquetá son altas y eso debe ser uno de los mayores problemas en sus coberturas. Por otro lado está el déficit habitacional. Creo que eso es un problema grave que tiene Caquetá y la región de Amazonía en general. Así que hay que impulsar proyectos de nueva vivienda, proyectos de mejora de vivienda y aumentar la cobertura de acueducto y alcantarillado. La disminución de cultivos ilícitos, ya sea con programas de erradicación manual o fumigación. El tema de seguridad, aunque fueron los acuerdos de paz, uno ve que todavía hay una alta persistencia de grupos de las FARC y sus disidencias. Tiene que haber entonces una presencia militar alta, ayudar a cumplir los proyectos más relevantes, poder utilizar las facilidades de ser municipios SOMAC, y el gobierno nacional debería involucrarse de una forma activa. Y en el tema del desempeño fiscal, se debe aumentar el esfuerzo institucional por prevenir los delitos. Y tiene que haber una observación ciudadana. Eso no solamente tiene que haber una observación, sino que tiene que haber una exigencia de parte de la ciudadanía para que los recursos sean muchísimo mejor usados. Y una mejor comunicación de parte de la alcaldía. Y por último, ahora sí pasemos a la última diapositiva. Caquetá es un departamento que está en progreso. Lo veo como un importante destino turístico con un potencial en ganadería y lácteos para seguir, y como líder en implementación de certificados e incentivos forestales. Creo que estas son como las 3 líneas más importantes en las que debe atender Caquetá. Espero que les sirva y que les dé herramientas para seguir pensando en el departamento. Muchísimas gracias. De nuevo, aquí está mi presentación. Si vamos a la última diapositiva, por favor. A mi nombre. Muchas gracias. De nuevo, hasta luego. ¿Listo?